de la máscara de Julio César Turbay Ayala, el expresidente de Colombia, que gobernó nuestro país entre 1978 y 1982. La emisora La W, el 17 de abril de 2024, es decir, hace un año, en su sección internacional indicó que según informe de la DEA, el expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, abuelo del actual senador Miguel Uribe Turbay, tenía nexos con el narcotráfico. Mire usted que hoy Miguel Uribe Turbay se presenta como el adalid de la virtud, de la ética, de la corrección y del comportamiento. Y miren, hoy nos vamos a ocupar de hablar de su abuelo, pero aquí podemos hablar de su papá también. Exactamente. De su papá también, que fue el segundo esposo de Diana Turbay. Diana Turbay es una hija que tuvo Julio César Turbay, periodista como nosotros, directora del noticiero Krypton, que fue asesinada cuando estaba secuestrada, allá en un secuestro masivo con Azucena Liévano y unos camarógrafos, cuando Pablo Escobar lo secuestró, y en un rescate, confuso rescate, muere la hija de Julio César Turbay, la mamá de Carolina Hoyos, otra directora de medios, y de Miguel Uribe Turbay. Sí, señor. ¿Cierto? Bueno. Esa Diana Turbay era hija de doña Nidia Quintero de Turbay, una sobrina de este viejo presidente Julio César Turbay Ayala, que entiendo que se casó con ella como menor de edad, ¿no? Era menor de edad la señora cuando el tipo se la cargó. Por allá, después de 30 años de matrimonio, se separaron y luego el presidente murió siendo el marido de una señora de apellido Canal. Bueno. La información de la DEA señala a Julio César Turbay como candidato liberal en aquel momento a la presidencia que encabeza la contienda para las elecciones de 1978. Los documentos fueron desclasificados en Estados Unidos y vinculó a políticos colombianos con narcotraficantes. La Organización de Estados Unidos, la Security Archive, National Security Archive, NSA por sus siglas en inglés, anunció en abril de 2024 que habían sido desclasificados una serie de documentos que revelaban tácticas de presión ejercidas por el presidente entonces de los Estados Unidos, el señor Jimmy Carter, que gobernó a Estados Unidos entre 1977 y 1981, sobre sus homólogos presidentes en ese momento de Colombia, Alfonso López Michelsen, que gobernó el país entre 1974 y 1978. Es decir, López le entrega su mandato a Julio César Turbay Ayala. Entonces, Felipe y audiencia, este presidente de los Estados Unidos, muy preocupado por la creciente ya ola de narcotráfico, imagínese usted, 1978, la creciente ola de narcotráfico, entonces el señor presidente, que fue una figura rutilante en Estados Unidos y una figura mundial, Jimmy Carter, entonces utilizó una lista de 36 altos funcionarios colombianos vinculados en ese entonces al tráfico de drogas para presionar al presidente de la época, Alfonso López Michelsen, para que se le metiera de frente a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Lo que el señor Jimmy Carter no, digamos, dimensionó, o sí lo dimensionó, pero muy preocupado, manda a su esposa el 2 de junio de 1977 en una visita oficial a la señora Rosalind Carter, la manda a Colombia con un paquetico donde venía un informe de 3 páginas donde le decía: mire, señor presidente Alfonso López Michelsen, aquí tengo una listica que le voy a mostrar de unos narcos que nos tienen muy preocupados, entre esos el candidato que va a ser presidente de la República en Colombia porque va ganando las encuestas, el señor Julio César Turbay Ayala, pero también le tengo una noticita que no le va a agradar mucho, señor presidente Alfonso López Michelsen. Aquí en la listica viene su hijo, Alfonso López Caballero, hijo de la niña Ceci. ¿Se acuerda? Sí. La niña Ceci Caballero era la esposa de el señor Alfonso López Michelsen. Pero además vienen otros nombres que son lindos. El de un gran general de la República, que ya les doy el nombre, que fue, mejor dicho, era un Simón Bolívar de la época, y además el de un señor
exministro de Trabajo, Felipe Montoya. Montoya, Era nada más. ministro de Trabajo del presidente López, pero tenía de secretario y nombró de secretario general de ese ministerio a un viejito chiquito, bajito, blanquito, que hoy está más emproblemado que Estados Unidos, llamado Álvaro Uribe Vélez. Sería que Álvaro Uribe Vélez le aprendió al viejito Montoya esas cositas que tienen que ver con el narcotráfico. Solo queda a manera de pregunta. Entonces, Felipe fue Troya. Fue Troya este anuncio de los Estados Unidos con los documentos desclasificados porque embalaron al viejo Julio César Turbay Ayala. ¿Cómo le parece? Y lo embalaron fuerte. Yo me acuerdo que cuando recibí esa noticia, yo iba caminando ahí por los pasillos de la casa de Nariño y precisamente hay un corredor grande que tienen todos esos cuadros de los presidentes y yo miraba ese cuadro y decía, ¿es en serio que de aquí para adelante la gran mayoría tienen esa pequeña mancha de lo que sería el narcotráfico? Porque uno se pone a analizar y de alguna u otra forma, sí, pasa. Y yo decía, pero qué decepción que estos cuadros aquí que representan lo que sería el jefe de Estado, que muestra esa pureza, esa entereza, esos ideales liberales que están, por ejemplo, con este señor Turbay, que no existen de ninguna manera. Y es complicado también entender que presidentes siempre han tenido esta mancha. Felipe, ustedes tienen una ventaja, que están siendo menos engañados que nosotros. Nosotros duramos 50 años engañados. Usted apenas lleva, póngale, ¿cuántos años tiene usted, Felipe? 25. 25 años, póngale 20. Que a los 5 ya añitos empezó a entender. 20 años engañado, nosotros 50. Pero además, oiga, Felipe, venga, usted trabajó ahí en el Palacio, ¿no? Sí, señor. ¿Ahí asustan? Sí, hay un piso que tiene como una parte de cine ahorita donde están haciendo algo de radio, que ustedes van a ver al señor Celso, se me olvida el apellido, pero bueno, es un señor que ahorita tiene un nuevo programa de radio. En esa parte, según me contaron, torturaban gente mucho antes de que llegaran estos presidentes contemporáneos, pero que en esa casa sí antes era casa de tortura, entonces sí. Oiga, pero no, porque una casa de esas habitada por tanta gente terrible, ¿no? No, o sea, yo sí he escuchado también que, por ejemplo, llegó el padre Chucho, si no estoy mal, también llegó como más o menos 2000, la época de Juan Manuel Santos. Sí. Llegó a ser ¿cómo se llama esto? Bueno, llegó a exorcizar se llama. Exorcizar la casa. Y eso han ido varios pastores. Eso es como eso muy le han normal. echado agua bendita, esa vaina, han hecho oraciones, porque eso es espantoso, ¿no? Pues esas órdenes que se han tomado allá, o lo que uno puede dimensionar de lo que han decidido nuestros jefes de Estado, ha sido vergonzoso y tristemente pues acaba con vidas humanas. Entonces yo creería que sí se respira ese aroma casi putefacto. Exactamente, o sea, podrida. Fétido, sí, bueno, sí. La señora Rosalín, yo me acuerdo de Rosalín, era linda la vieja. No era bonita, era linda como persona. El mundo la quería. Y al viejo Jimmy Carter también, ¿no? Jimmy Carter, el mundo lo quiso. Al viejo Jimmy. Bueno, la esposa del presidente Carter vino a Colombia. Entonces, ese 2 de junio de 1977, en ese viaje, la señora esposa del presidente Carter, Rosalín, entregó el memorando de 3 páginas al presidente Alfonso López Michelsen. El viejo le tocó meterse un guarapazo como de un whisky doble, porque no podía entender qué era lo que la señora Rosalín en visita oficial le traía. Nada más y nada menos una listica donde venía Julio César Turbay Ayala, donde venía el hijo de él vinculado en esa investigación. Posteriormente ese hijo de López fue, muchos años después, embajador de Colombia en Rusia, ¿no? Sí, señor. Embajador, hasta hace poco, año 2022. Entonces, venían nombres de miembros, óigame bien, Felipe, de la policía. Del DAS. Del DAS. Y del F2. El F2 era una cosa, ahí con el F2 nacieron los famosos Águilas Negras, lo que luego se llamó como la Mano Negra y lo que hoy se llama limpieza social. Eso era la policía de investigación de la época. Señores, no estamos hablando del 2020, estamos hablando de 1978. Muchos de ustedes no habían nacido, cuando ya los altos funcionarios del Estado estaban metidos en temas de narcotráfico.
Óigame bien, Felipe. ¿Será que era el polvo blanco en ese caso o era solo marihuana? No, lo que pasa es que en ese tiempo también hay que decirlo, usted podía llevar perico, marihuana en la maleta, eso no había nada. Pues sí, no. Usted pasaba derecho. No habían controles. No, usted, por eso esos paisas y muchos caleños de la época ya empezaron con el rock and roll y con Elvis Presley y los hippies, y entonces dijeron, no, esto aquí, la gente le gusta esto. Y empezó la época psicodélica. Entonces los muchachos tenían las camisetas, las metían en anilina, les hacían un nudo acá y las teñían, y entonces cuando le quitaban eso y se secaba, quedaba la camiseta llena aquí de, como cuando se mete una traba de hongos de vaca. O mete LSD, eso empieza uno a ver todo totalmente distorsionado. Bueno, esa era la época. Entonces, pero también la listica traía altos mandos del gobierno y miembros de la rama judicial. Óigame bien, ya habían magistrados de la República en 1978 que habían recibido dinero del narcotráfico. Esto no es de los bandidos que hay hoy, salvo contadas excepciones de gente muy honorable que hay ahí, pero la mayoría de magistrados hoy en Colombia son pícaros. ¿Y sabe una cosa? 2.000 millones de pesos es la cuotica que ponen para cualquier casito. Para estudiar, sí, para estudiar cualquier casito vale 2.000 millones de pesitos. Entonces, el que quiera arreglar un voto por allá, en esas cortes, le toca bajarse de 8, 10.000 millones de pesitos para poder convencer a 4 o 5 y ganar. Porque esa es la cuota que tienen hoy estas bellezas de juristas que nos representan en las altas cortes en Colombia. Bueno, en dicho memorando, el que trajo la señora Rosalín de 3 paginitas que le entrega a Alfonso López, se menciona que oficiales del gobierno colombiano estarían recibiendo algún beneficio en el tráfico de estupefacientes. Ya la policía estaba torcida y el ejército estaba torcido. La información señala que al candidato liberal, en ese momento, 1978, Julio César Turbay Ayala, que encabeza la contienda para la elección de ese año, Ayala resultó ganador. Imagínese. Presidente de la República, se hizo famoso porque era, oiga, vea, ese gobierno fue tan malo que todo el mundo se acordaba porque el viejo usaba corbatín todo el tiempo y unas gafas gruesas. Sí. Y resulta que fue tan malo hasta que llegó Iván Duque. Iván Duque le quitó ese reinado a Julio César Turbay. Le hizo un favor al viejo. Y de paso a Miguel Uribe Turbay, porque quitó ese INRI, pero lo que no esperaba Miguelito Uribe Turbay, hoy que se pavonea tanto en los medios de comunicación. Y que va a ser candidato presidencial. Sí, claro. Con toda esa gente, oiga, ¿sabe qué? Supe hoy que la Cabal dice que tiene como 30 y pico de escoltas. ¿Tantos? Sí. ¿Pero los aumentó ahorita? No, eso es una locura. ¿O siempre ha sido así? No, parece que siempre ha sido así. ¿A qué le temen tanto? Bueno, en fin. Según el informe de la DEA, Felipe, el señor Julio César Turbay Ayala estaba relacionado con el tráfico de cocaína. No lo decimos nosotros, lo dicen informes desclasificados de la DEA en Estados Unidos de América. Unos informes que están desclasificando. Precisamente. Bellos. A mí, algo que me sorprende que yo estaba investigando de esta información que recibió el señor Michelsen es que lo relacionan también a él con algo que se llama esa ventanilla siniestra, que de alguna otra forma era que el Banco de la República permitía que entrasen dólares al territorio colombiano y ahí es cuando se empezaba a lavar plata del narcotráfico. ¿Quién la implementó? El señor Michelsen, que recibió la información Alfonso precisamente. López Michelsen. Recuerde que Alfonso López Michelsen era hijo de Alfonso López Pumarejo, que también fue presidente de Colombia, que había nacido en el municipio de Honda, departamento. ¿Eso es Tolima o Cundinamarca? Honda es no, Tolima. Es Cundinamarca. ¿Cuándo es Cundinamarca? Yo he ido, pero si no estoy mal es Tolima. Bueno, ahí se parten los dos departamentos. Sí, señor. Se parten los dos. Es linda, Honda. Honda es bacano. No, es una belleza, Honda. Un calor bacano. Eso ahí era el puerto, allá estaba el puerto de Arrancaplumas, ¿sabía eso? Puerto de Arrancaplumas. Sí, allá llegaban todas las embarcaciones y como el salto de Honda es en el río Magdalena un empedrado dificilísimo de remontar, entonces las embarcaciones tenían que llegar ahí y bajar toda la mercancía que venía desde Barranquilla vía Mar Caribe y entonces ahí llegaban todos los pianos para esta gente de Bogotá, los Turbay y todos estos traían pianos. Y entonces los montaban a lomo de mula y todavía hasta la carretera duraban 8 días las mulas subiendo. Solo para llevar pianos. Y hombres subiendo pianos. ¿Cómo le parece?
a la capital de la República. Bueno, el jurgo de plata que tenían. el documentico que trajo la señora Rosalind de Carter era muy perturbador, porque ver que iba a ser presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, estaba en esa lista, pues puso muy nervioso a los Carter y empezaron entonces como a temblar porque dijeron, no, esto no puede ser. Si es que nosotros tenemos allá en el patio, que tenemos allá a este lado, en la esquina de Sudamérica, tenemos un patio lindo. Los gringos, así como tenían a Cuba de patio, pues extendieron el patio aquí para Colombia. Entonces, en esa época se calculó, oiga bien, Felipe, que 40 toneladas de cocaína por año entraban a los Estados Unidos. 40 toneladas de cocaína ya entraban a Estados Unidos y que $500 millón, porque a los gringos lo que les interesa es la plata, $500 millón se vinieron para Colombia producto del tráfico de cocaína, cifra que equiparaba o superaba, óigame bien, a la exportación de café, que era el primer producto colombiano de exportación en la historia del país. Ya la coca empezaba a superar al café. Ya era un negociazo, literalmente. Totalmente. Y por eso es que todo el mundo estaba metido ahí. Pero vamos ahora a mostrar otro documentico donde demuestra que las élites políticas colombianas y los ricos de este país ya les gustaba llevar coquita para los Estados Unidos. Es que esa plata es bella. Después de que usted ve esos billetes verdes, se le olvida que eso iban pintados de blanco. No, eso es ya ilegal, no. se lo olvida Bueno, también. mire esto. El documento de la DEA también vinculaba al general Abraham Barón Valencia, Arias y Jaime Garzón, ¿no? General. Y ese era un capo, yo. Sí, era... ¿Y sabe dónde nació también el general? ¿Dónde? En Honda, Tolima. Ah, claro. Donde nacieron los López. Honda, Tolima. Al ministro de Trabajo, Óscar Montoya. ¿Cómo le parece? Y a un coronel Humberto Cardona Orozco, encargado de Indumil. El señor era el encargado de donde fabrican las armas en Colombia. Imagínese. ¡Ay, qué lindo! Con las autoridades todas y con las charreteras puestas, saque perico, como hoy lo hacen en el aeropuerto El Dorado. ¿Quiénes cuidan eso? La policía, las autoridades son los que cuidan el cargamento que sale. Y a uno, al ciudadano común y corriente, lo empelotan entrando ahí para viajar a Bucaramanga nomás, o a Cúcuta. Lo van empelotando a uno mientras los cargamentos salen por las puertas principales del Aeropuerto Internacional El Dorado. Bueno, entonces, todos vinculados al tráfico de cocaína. La intención del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, era instar al gobierno colombiano de Alfonso López Michelsen para que adoptara una mano dura y decidida contra el narcotráfico y la corrupción. Ya en ese momento empezaba Jimmy Carter a decir, oiga, esta vaina se nos va a salir de las manos, como está hoy. Se salió hace rato. Ahora, usted recuerda, Felipe, que aquí hubo una vieja esposa de un altísimo funcionario de la embajada americana que la cogieron con 1 o 2 kilos de coca. Sí, señor. ¿Sabe qué hicieron con la cuchita? ¿Qué hicieron? Una vieja debía ser bonita. No, le dijeron, vea vieja, ¿sabe qué? Tome el pasaje de vuelta, váyase para Estados Unidos que nosotros arreglamos eso allá. No la encanaron en Colombia. No la encanaron en Colombia, se la llevaron. Eso fue famoso. Bueno, eso es cosas que pasan todavía, tristemente. Eso fue famoso, claro. Bueno, entonces, en un reportaje de la prestigiosísima cadena de televisión CBS, Sí. que le habla al mundo, en 1978 acusaba al entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala de tener vínculos con el narcotráfico. O sea, los gringos le hicieron la bulla, pero aquí pasó de agache, porque no había internet, no había teléfonos celulares, los que viajaban al exterior eran estos ricos, nosotros no teníamos la posibilidad, entre otras cosas, porque montarse uno en un avión hace 40 y 50 años, le tocaba a uno vender la casa Era carísimo. para comprar los pasajes. Entonces los únicos que podían viajar eran estos bandidos, que conocían Miami de ahí para adentro. Nueva York, Manhattan, allá en Nueva York, Brooklyn y en Washington, todas esas, a Los Ángeles, y ya viajaban al mundo entero, porque es que eran los únicos que tenían el privilegio de hacerlo, no, ellos eran iluminados, Illuminatis, oiga, masones, muchos de esos, ¿no? Sí, señor, Masones, Illuminatis. Bueno, el documento de la DEA
que pudo establecer que Julio César Turbay Ayala mantenía conexiones con el narcotráfico a través de una joyita que tenía de sobrino, una belleza de sobrino, bonito, era bonito, Sí, era sí, llamado Aníbal Turbay Bernal. Aníbal. Este Aníbal Turbay Bernal era el mozo de Virginia Vallejo. De Virginia, sí, señor. Virginia Vallejo era la periodista que salía mostrando la pierna aquí, el lomo acá, de medias lido, que enamoró a Colombia y a Pablito Escobar también. No solo a Colombia, sino a Pablito Escobar. Hoy la cucha vive por allá, como en Coral Gables, por allá como en la zona de allá de Miami, esas zonas exclusivas de Miami, contando historias y esperando que le paguen por ahí demandas que hace por las series que han salido de Netflix. Virginia Vallejo, que por cierto debería contar cuáles periodistas en Colombia se enriquecieron al lado de ella con el narcotráfico, porque nunca contó. Debe haber varios. Como 4. Como 4. Ricos hoy. Y esos son muchos. Ricos hoy en Colombia. Y por eso mismo es que también es Y cuchos también, ¿no? Claro, lógico. Sí, por eso es lo que usted decía, que esa información tampoco llegaba a los oídos del pueblo. Claro, porque claro, si es está que todo era comprado- lindo. No. Hoy vivimos una época sensacional. Hoy es el mejor momento para hacer periodismo en el mundo. Pero en Colombia, este es el mejor país para hacer periodismo, Felipe. De alguna u otra forma, No, sí, esto con es una todas esas belleza. historias que pasan. Es que madrugar uno va a venir a tomar café y a contar historias. Esto es como jugar a fútbol. No, es el lindo. O al que le gustan los deportes, lo que más le gusta, un hobby espectacular. No, y salen un montón de historias. Nomás está, por ejemplo, el principio. Venga, Felipe, si yo llegase a morirme, que Dios no me ampare y me favorezca en un estudio, yo muero feliz. Sí, uno, Uy, yo muero feliz porque estoy en lo mío, en lo que me fascina. uno muriendo. Pero además lo hacemos con seriedad y con algún pequeño tinte de humor porque nos gusta que ustedes se rían allá, pero contándoles las verdades. Mire, Felipe, entonces, ese Turbay, Aníbal Turbay Ayala, que decía yo que era bonito, o es, yo no sé si ya murió o vive, el cucho le da por decirle a la vieja, A Vallejo. a Vallejo, le dijo, venga, mija, vámonos este fin de semana ya para el Magdalena Medio, por donde mataron a Terror. Ya Terror existía, el viejo Ramón Izaza, para donde mataron a Terror, que voy a llevar a una finquita para que conozca rinocerontes, elefantes, jirafas, hipopótamos, culebras de 30 metros de grandes y de 1 metro de ancha, llamada la Hacienda Nápoles. La hacienda, esa pequeñita hacienda que tenía Pablito. Pablito. Entonces, el viejito, sobrino del presidente Turbay Ayala, familiar de este chino, Miguel Uribe Turbay, es que esos manes no deberían ni abrir la boca. Se van para la finca de Pablo y resulta que llega con Virginia Vallejo. Ya este Turbay era amigo de Pablo Escobar, porque uno llega a una finca donde uno lo invitan, uno no Sí, puede claro. llegar. Y entonces el man la llevó para descrestarla con las jirafas, los elefantes, los hipopótamos, los cocodrilos. Y resulta que la vieja se fijó fue en Pablo Escobar Imagínese usted. y se enamoró de Pablo. Y la historia ya ustedes la conocieron. Entonces hasta ahí duraron los amoríos de Virginia Vallejo con el sobrinito que embaló a Julio César Turbay. Lo embaló, no, los dos eran socios en el tema del narcotráfico. Bueno, el general Barón Valencia fue ministro de, mira lo que fue, ministro de Defensa. Fue el comandante general de las fuerzas militares. Fue el comandante del ejército. Y se les indica de aceptar sobornos vía narcotráfico y contrabando. O sea, ya en 1978 habían pitufos graduados. Sí, señor. ¿Y ya quiénes tenían- controlaban eso? Las fuerzas militares, los policías, los que tienen el poder. Las mismas personas que supuestamente tendrían que cuidar que esos delitos no pasen, ellos eran quienes los Es que cometían. Felipe, ¿usted por qué cree que hoy las fuerzas militares, la policía, la FAC y la naval están podridas por dentro? Porque desde un principio, Total, vieron que eso Ha era pasado. lindo robar y que eso delinquir, en Colombia delinquir, paga. es un negociazo. ¿Cómo no? Primero, las guerrillas y los paramilitares los llaman a negociar. Los otros guardan los 10.000 millones de pesos para corromper jueces, fiscales y magistrados y quedar libres. Van y pagan 1 año de cárcel en las fincas o en las caballerizas, como está hoy Sandra Ortiz y donde murió Samuel Moreno, montando a caballo todos los días. Divino. 300 canales de televisión, fútbol todos los días del mundo entero y comida la que quieran. Además, si les gustan las prepagos, los chinos o las chinas, les meten para que tengan ahí todo. Pues que Entonces, claro, con plata. Colombia está confeccionada para que la gente
sea criminal. del Inca. Exactamente. Entonces, bueno, el viejito Óscar Montoya, ay, yo creo que Álvaro Uribe estaba jovencito. Dijo, no, este negocio es bueno. Y si el cucho, el ministro, le da por pasar allá harina al otro lado, pues eso debe ser chévere. Uribe llegó a ser de la Aerocivil como en el 86, ¿no? Prácticamente. Después de haber tenido las clases de lo que sería el le dieron narcotráfico. todo. Y empezó a sacar licencias a la lata a narcotraficantes. A prestarle helicópteros a narcotraficantes. Y ahí ya estaba alias el Travieso. Sí, señor. Que nosotros tuvimos el honor de contarle al país quién era o es alias el Travieso. Ahí estoy adelantando de a poquito el librito sobre alias el Travieso. Bueno, entonces, ese cóctel que trajo la señora esposa del presidente Carter fue una belleza. Y ahora la desclasificación de los documentos, hermoso. Oiga, ¿qué dirá Miguel Uribe Turbay, Felipe? Cuando pasó precisamente todo eso, todo el mundo empezó a decirle el tema del abuelo. Eso como salió prácticamente el año pasado, ¿no? En 2024, lo que publicó la W. Pues estaba como en el Congreso ahí, realmente pues parchado, y todo el mundo empezó como después a decir eso, que el abuelo, que yo no sé qué, y él no, que respeten a mis familiares, que respeten la historia, pero pues también... Si la historia ya está escrita ahí, ¿qué se puede decir en ese Oiga, aspecto? Felipe, pero eso que... Mire, aquí tenemos para hacer 2 programas de él. ¿Por qué? Julio César Turbay Quintero. Julio César Turbay Quintero. Hace poquitos días se fue de la junta directiva de la CAR. Ay, papá lindo, eso era una cosa bella. Oye. Uy, no. También otro... No, hermano, una cosa divina. Pero además, bueno, hay que decir que Julio César Turbay Quintero tuvo 2 o 3 cosas buenas. Julio César Turbay Ayala, perdón. A doña Nidia Quintero de Turbay. Su divina ex esposa, una dama en Colombia. Ella es famosa por esas marchas de la solidaridad que hoy su hija Carolina regenta. Hoy ella es la que maneja eso de la solidaridad. Bueno. Una señora, hay que decirlo, una dama. Y también a Diana Turbay, la mamá de este muchacho. De resto, que entre el diablo y escoja. Yeah. Y eso tiene un poco de Turbay por allá en Huila y en la costa, familia. No, eso es como hablar de los Charo, de los Gerlain, más o menos. ¿También otro clan político? Uy, sí. Uno entra a esas casas y un día entra a entrevistar a doña Nidia Quintero a la casa de ellos. Es que uno de periodista se da lujo, ¿no? Ay, y allá salió Miguel Uribe Turbay con la novia. Y entré la señora, no, una dama. No, eso es a uno le provoca besarle los pies. Una belleza de mujer, una dama. En un lujo, no. Uno apenas mira así de reojo como para no quedar mal, ¿no? Porque uno dice, oiga, claro, pero es que con esas platas, uy, no. Uno enchapa en lo que hacía Pablo Escobar, o Gacha, o todas maneras, uno enchapa en oro los baños. Sí. Bueno, con todo lo que presidente Jimmy Carter ordenó en la época no enviar helicópteros militares a Colombia, uno que les iba a regalar. Dijo, no, yo no les voy a ya dejar el regalo porque ustedes están allá llenos de narcotráfico. Hasta que no me ordenen eso. ¿Y cómo le parece que nadie le puso cuidado a Jimmy Carter? Nunca se ordenó. Y nunca se ordenó esto aquí. Es más, hoy es peor. Se especializó lo que sería el tema del narcotráfico aquí en Colombia, porque ahí para adelante, la historia pues ya lo hemos visto con el cartel de Medellín, el cartel del Valle, el proceso 8000 que ya lo anunciamos acá. Mejor dicho, eso se reespecializó. Por eso es que en Colombia hay unas fortunas incalculables. Muchísimo. Mire, ese terror hoy apareció que eso lo pasaba en Miami, iba y venía, una locura. Una locura. Hay una zona en Miami que es, yo viví ahí, se llama Brickell. Uy, eso es Hollywood. Sí. No, usted allá, puros todos aquí, achocolatados acá, hombres y mujeres, todos lindos, todos divinos. Y todas las viejas colombianas hablan paisa. No, eso es una cosa, uno se siente allá feo, chiquito y todo, porque eso es una cosa loca. ¿Sabe quiénes están allá? ¿Quiénes? Todos los narcos colombianos y todas las mafias latinoamericanas. Y bien cuidados, bien protegidos. Es una cosa hermosa. Bueno, otro documento desclasificado en Estados Unidos habla de posibles actividades de narcotráfico del que ya decía yo, Alfonso López Caballero, el hijo del presidente. Ay, ¿qué tal eso? Yo creo que la niña Ceci se puso a llorar, la esposa de López, que era otra dama también, ¿no? Estas viejas eran buenas. Esas viejas esposas de los presidentes eran buenas mujeres, ¿sabe? Eran viejas buenas, finalmente. Ellas, pobrecitas, ¿qué hacían? Les tocaba, escúcheme la expresión, mamarse lo que les tocaba, porque ¿qué más hacían? Las pobres viejas dependían de esos cuchos. Bueno, entonces, para la DEA y para la CIA, esa época
era un alarmante crecimiento de la corrupción y el narcotráfico en Colombia. Para eso envió el presidente de los Estados Unidos a su esposa, la señora Marilyn Carter. A ver si arreglaba ese chicharrón. Y nunca se arregló. No. Entonces, bueno. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?